Vamos a comenzar por detallar los materiales que serán determinantes para conseguir diversos resultados al momento de dibujar. Dibujar es necesario porque en el diseño gráfico debes presentar un boceto que refleje al cliente tu idea. Es por lo que debes siempre tener de la mano buenos artículos para dibujar y mejorar tus habilidades al momento de presentar las ideas. Entonces, aquí tenemos una breve muestra de lo que siempre debes tener en tu espacio de trabajo. Sé que la gente dirá, yo hago todo directamente en el software, pero hay personas que por naturaleza necesitan observar todo antes de verlo en una pantalla, pues la pantalla puede generar como una especie de barrera con la cual no siente el diseño. Pero si tú proyectas tu idea previamente en un boceto con el color, con la disposición adecuada, la persona tiene una mayor probabilidad de entender lo que estás haciendo en la pantalla del computador. Es por ello que el primer material que debes saber trabajar es el papel, pues es el soporte más habitual para el dibujo. Su textura, su superficie y grano van a tener mucho que decir en el resultado final de tu trabajo. A la derecha puedes observar tres distintos tipos de papel, desde el más rugoso al más fino. Por regla general, el papel prensado en caliente es el más fino, es de superficie lisa y es adecuado para trabajos con detalle y en técnicas como la plumilla, marcadores y pinceles. Aparte de los tipos básicos de papel blanco, también pueden encontrarse una variedad infinita de cartulinas, cartones, papeles artesanales con pétalos, hojas, estilos de color y por ende esto enriquecerá lo que es tu trabajo de boceto. Los medios. Los medios en el dibujo se pueden definir en medios secos y medios húmedos. Los medios secos. El principal representante de este medio es el lápiz de grafito. Es el medio más usual y consta de una barrita de material donde se mezclan grafito y arcilla. Esta se cuece y se cubre con una funda de madera. Pero lo que me interesa que entiendas es que estos pertenecen a una serie, la serie V y la serie H. Estos son usados de acuerdo a la intención, es decir, si vas a trabajar con diseño, con bosquejos artísticos, debes usar la serie B, pues te dará un tono mucho más detallista que el convencional. Pero si por ende vas a trabajar con la parte técnica, diseño industrial, debes trabajar con la serie H, pues te va a dar un trazo más limpio, directo y preciso. Los lápices de la serie B vienen seguidos por un número. Cuanto más alto sea su número, más blando será y su trazo será mucho más oscuro. Es un ejemplo del 2B, 3B, 4B y 5B. Por ende, siempre llegan hasta el 8 y 9B, pero son lápices muy especializados que asemejan una textura al carboncillo. Los lápices duros, por el contrario, llevan la serie H, del término hard, duro en inglés, y sus números, igual que la serie B, van del 2H, 3H, 4H hasta el 9H. Estos lápices no se encuentran en todos los países, pero usualmente llegan hasta el número 6. Ya el número 6 hace un trazo muy duro sobre el papel y hay que saber cómo manejarlo.
Aquí te doy una muestra de lo que dan estos lápices, cómo generan un trazo muy diferente uno del otro y deben ser usados para generar la textura correcta. Otro medio seco que hay que conocer es el portaminas. Este puede ser muy cómodo de usar, pues nos libra de la parte complicada de tener que estar sacándole punta a un lápiz. El trazo siempre es monótono y la anchura siempre será igual. Algunos diseñadores prefieren trabajar con esto antes que el lápiz, otros, mucho más puristas, se manejan únicamente con sus gradaciones en el lápiz. El lápiz Conté es hecho con grafito de primera calidad. Es blando, un color negro azabache intenso y es tan oscuro que no hay que presionar para lograr que la línea sea negra. Su uso es muy preciado en los retratos y en los detalles que se le aplican a ciertas formas. La barra de cera es una herramienta blanda hecha de grasa. La cera es un material muy interesante para dibujar si se desea un acabado texturado y vasto. Es una integración de pigmentos que se dispersan de manera irregular. Muchas personas dibujan sobre superficies calientes, lo cual le da un acabado muy espectacular a esta herramienta. El lápiz acuarelable es un medio muy demandado, algo costoso, pero es muy flexible, pues permite tantos tonos suaves como tonos muy profundos. Y también está la posibilidad de diluirlo para lograr aguadas mucho más intensas o dispersas en el plano. Las sanguinas son una especie de barra muy blanda, dúctil y muy difícil de borrar, con la que puedes lograr cierta textura que se asemeja a las sombras que aplican a la luz del día. Ellos dan un resultado sobre papeles coloreados o en combinación con realces en tono blanco, pero siempre usando el tono de papel como el medio tono y dispersándolo suavemente con la yema de los dedos. El carboncillo es un material flexible, blando, muy frágil, fácil de difuminar y aporta una gran variedad de trazos y tonos. Pero si se quiere conservar el trabajo en el tiempo, deberás fijarlo con productos especiales que hay en el mercado. La barra pastel es un medio intermedio entre el dibujo y la pintura. Son barras de pigmento casi puro al cual se le ha agregado un aglomerante que hace que se disperse rápidamente y pueda parecer que es un creyón de cera, pero te darás cuenta que arroja una dispersión perfecta al ser fusionado con la yema de los dedos. No es adecuado para conseguir detalles, pues su punto radical es conseguir las dispersiones del color y puede mezclarse unos con otros sin perder condiciones. Entre los medios secos más interesantes, no es muy usado, pero hoy en día existen colecciones completas de bolígrafos en todos los tonos, es este, pues su gama es muy limitada en cuanto al grosor, pero te permite hacer sombreados usando las tramas. Cuanto más cerca estén unas de otras, más oscuras resultarán. Los rotuladores y marcadores producen una línea fluida, son fáciles de trabajar y disponibles en muchos grosores. Las tintas suelen ser de un color muy intenso y estos se usan para enfatizar ciertos detalles al momento de hacer bocetos. La plumilla, al contrario,
son de metal flexible. Hoy en día también se pueden conseguir en materiales plásticos, de modo que aplicando mayor o menor presión, la tinta saldrá más o menos gruesa. Las puntas pueden intercambiarse y se deben sacar del palillero para su limpieza. Existen obviamente muchos colores en tinta y que aportan una gran riqueza al momento de dibujar. Entre los medios húmedos se encuentra la herramienta crucial, que es el medio, es el pincel. Este va a dar una apreciación muy diferente de acuerdo al grosor que se use y dará un punto específico al medio húmedo que se esté usando. El óleo es uno de los medios húmedos por excelencia para pintar profesionalmente, y este se trata de una mezcla de resinas y aceites con pigmentos. Los aceites le dan una fluidez especial que te permitirá dispersar el tono adecuadamente, y con los pigmentos se puede hacer un acabado mucho más espeso y duro en su tono. La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado o polimérico que se seca bastante rápido y en la que los pigmentos están contenidos allí. Esto, aunque son solubles en agua, una vez que se seca, son resistentes a la misma y aportan una textura al momento de secarse. La témpera, o también llamado pintura al temple o gouache, también es conocida como una técnica de pintura en la que el disolvente es el agua y el aglutinante o engrosador suele ser algún tipo de grasa animal, glicerina, huevo, caseína o alguna otra materia orgánica que le aporta textura al diseño. La acuarela se forma con un compuesto de pigmentos secos mezclados con goma y que lo hace soluble en agua. En la práctica, los colores ya preparados se disuelven siempre con agua destilada, que es la que da una gran pureza al color, y se aplican directamente al pincel de acuerdo a la intención del pintor. Antes de plasmar una idea en el software, es recomendable que tengas estructurado todo en medios físicos, con la herramienta correcta para que genere el impacto adecuado y refleje la belleza de tu trabajo. Vamos a comenzar a trabajar una técnica que te permitirá desarrollar la soltura y hacer bocetos de manera mucho más fluida. Solo necesitas lápiz y papel. Primero, antes de comenzar este ejercicio, debes hacerte consciente de las formas más básicas de la línea. Tenemos las líneas rectas, curvas y mixtas. En este caso, quiero que te familiarices, practiques cómo pueden ser tus líneas y de alguna manera estés consciente al momento de hacer el ejercicio. Quiero que coloques una hoja en blanco frente a ti y luego cierres los ojos. Ubícate en un punto central de la hoja y vas a dar rienda suelta a tu imaginación. Traza todas las líneas curvas posibles, sin miedo, con determinación, pero dándole sentido a cada una de ellas, hasta que completes o llenes en su mayoría toda la extensión de la hoja, como estás observando en el ejemplo. Esto que ves aquí fue posteriormente trabajado con líneas curvas para dar sensación de volumen.
En la variante 2 vas a trazar líneas rectas y curvas combinándolas de acuerdo a tu decisión mental, siempre y cuando tratando de ser armónico en tu composición. Es decir, trazas desde el punto central y comienzas a derivar líneas rectas. Si quieres, puedes trabajar únicamente con líneas rectas, como está en la ilustración, o combinando rectas y curvas. También te ofrezco hoy un ejercicio que se llama sombreado, en lo cual los valores son los que te permiten crear en el papel la ilusión de volumen en una superficie plana. Los tonos usualmente se basan en relaciones que influyen en el modo en el que percibimos los demás. Un tono parece muy oscuro si lo colocamos mucho más claro al lado de otro y viceversa. Quiero que observes que los trazos básicos de las formas se irán definiendo para dar una idea del volumen y dónde van a ir las sombras posteriormente. Los focos de luz y sombra oscura se difuminarán con la yema de los dedos para dar el realismo deseado. Una vez establecida la forma y el volumen, se procede a retirar los valores excesivos, es decir, el blanco y el negro, usando para ello las herramientas para difuminar o el dedo si posees la técnica exacta para lograr la dispersión de dicho pigmento. Otro ejercicio que te ofrezco es la dirección de la línea. La línea puede definirse como una sucesión ininterrumpida de puntos y en tanto más unidos se hallen en compresión, proporcionan a la línea un efecto deseado. Tienes dos fines esenciales: señalar, en el caso de la comunicación visual, digamos señaléctica, diaria, grafías, diseño de objetos, patrones, planos y de significación tal cual es el arte. Las principales funciones de la línea son crear sentidos, en este caso vectores, aportar profundidad a la composición, sobre todo en representaciones planas y perspectivas, separar planos y organizarlo en el espacio, dar volumen a los objetos bidimensionales y representar tanto la forma como la estructura en el objeto. El ejemplo que ves aquí es una composición en base a líneas, matrices. Las líneas principales fueron organizadas previamente para darle un orden y una dirección. En este ejercicio debes tomar una hoja en blanco o una hoja ya usada y vas a medir 1 centímetro en todos los extremos de la hoja. Todo debe estar marcado sin excepción. Puedes usar el formato que se anexa en la clase, descárgalo e imprímalo. ¿Qué quiero que hagas? Vas a trazar una línea desde el primer punto del lado izquierdo y dirigirlo de manera muy segura con el lápiz hacia el primer punto del lado derecho. Y así harás con todos los puntos que marcaste. Debe quedar algo muy similar a la figura que estoy mostrando a continuación. Luego harás el mismo trazado de líneas en los siguientes sentidos: de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de manera diagonal y de nuevo siguiendo el sentido que se describió anteriormente. Lo importante es que sepas que la mirada debe guiar a tu mano. Donde ponga la mirada, debe llegar tu mano en el sentido perfecto de la línea. No te preocupes si no sale a la primera, con la práctica obtendrás la precisión perfecta para lanzar líneas de manera correcta.
Hoy en día tenemos que manejarnos en la expresión y la comunicación de ideas. Como diseñadores gráficos, siempre debes saber que desde tiempos muy antiguos el dibujo técnico ha servido para expresar las ideas de manera más exacta. Un arquitecto se vale del dibujo técnico para planear sus edificios y un diseñador gráfico se basará en la geometría descriptiva, en el manejo de los vectores para poder trabajar adecuadamente sus diseños. Entonces, ¿qué es geometría descriptiva? Es tratar de entender todos los elementos básicos del dibujo técnico y que te van a favorecer el desarrollo de un boceto. Un boceto se realiza para representar una idea utilizando un dibujo previo al diseño definitivo en el que se destacan aspectos fundamentales de ellos, ya sea la forma y el aspecto. Pueden observar un boceto antes de ser desarrollado de manera vectorial en un programa de diseño. El croquis, por el contrario, es un dibujo realizado a mano alzada en el que se detallan las formas y dimensiones de una pieza en sus vistas o en su perspectiva. No se hace a escala y se suele acotar para dar una idea de lo que se tiene al frente. El formato que se usa para la geometría descriptiva o dibujo técnico es el siguiente. Siempre hay tomado por la serie A, pero para tú entenderlo mejor te aplico este ejemplo básico en el cual el lado mayor del formato siempre es igual a la división, es decir, un formato A1 al ser dividido en 2 dará el formato A2, por subsiguiente al ser dividido en dos partes dará el A3, posteriormente A4, A5 y A6. Son los formatos que usualmente se manipulan dentro del diseño gráfico. Los lápices son una herramienta fundamental dentro del bocetaje o la geometría descriptiva. Tenemos los lápices de la serie B y los lápices de la serie H. La serie B significa que su tipología es blanda y deja un trazo que se dispersa mucho al ser usado con la yema de los dedos. Se usa más que todo en el dibujo artístico. La serie HB es semi-blanda y es un lápiz que intenta dar un trazo muy preciso, pero que te puede permitir un grado de dispersión mucho menor. La serie F o serie semi-dura se acerca a la gradación donde su trazo es preciso y limpio. Y la serie H son lápices que proyectan una línea muy fina, limpia y de manera precisa para el dibujo técnico arquitectónico y la geometría descriptiva. Otro instrumento muy familiar son las reglas y escuadras. Estas reglas tienden a darte una orientación sobre los ángulos usando adecuadamente el juego. Si tú desplazas la escuadra sobre el cartabón, puedes obtener líneas paralelas muy bien trazadas, pero si giras la escuadra 90% sin mover el cartabón, se pueden trazar líneas perpendiculares. Es un juego que te va a permitir movimientos mucho más precisos que si quisieras hacer un trazado uno por uno. El trazado de ángulos siempre es sencillo siempre y cuando puedas jugar con la forma como coloques las escuadras. Esta lámina te la voy a colocar como un apoyo porque necesitas de alguna manera siempre tener en claro cómo voy a jugar con las escuadras para que me dé el grado exacto que estoy buscando.
El compás se usa para el trazado de circunferencias, arcos y transportador de medidas. El transportador de ángulos se trata más que todo de una pieza, casi siempre en plástico transparente, en el cual voy a graduar y voy a proyectar el ángulo que mejor me haga falta. Una de las vistas que tienes que aprender a reconocer en el diseño gráfico son las que te muestro a continuación. Tenemos la vista de alzado posterior y la vista de alzado, la vista de perfil derecho y perfil izquierdo, planta inferior y planta superior. Es como observar el dibujo desde todas sus perspectivas posibles, rodeándolo desde toda su extensión. Quiero que uses esta pequeña infografía que te orienta sobre cómo debes de pararte para rodear el dibujo. En el diseño gráfico, más que todo, estamos hablando de diseño estructural, cómo un diseño puede ser trabajado de tal manera que su perspectiva te dé una orientación hacia dónde quieres llevar el diseño y por ende sea un poco más armónico al momento de proyectarlo. También tenemos que la geometría descriptiva es lo que da una orientación muy clave a lo que es el diseño vectorial. Vectores que en su composición tienen una fórmula geométrica que les permite ampliarse sin distorsión. También en el diseño estructural tenemos las tendencias geométricas y que te ayudan a formar una composición quizás un poco vanguardista, pero que no deja de ser agradable para cierto tipo de público. Como podrás observar, la geometría descriptiva tiene mucho campo que abarcar a la hora de diseñar. Este tema que hoy vamos a abordar es el pan de cada día de cada diseñador, y no es más que el boceto. Su definición viene del italiano boceto y es un esquema o proyecto en el que se bosqueja cualquier obra. Se trata de un apunte general previo a la ejecución de lo que le vayas a mostrar al cliente. Es por ello que el boceto es un dibujo que da una idea general del objeto a fabricar y que se va retocando a medida que se concretan las ideas. La elaboración del boceto incluye el enmarcado de los elementos, la definición y la concreción de las características. Obviamente son pasos que se van dando de manera sucesiva. Es por ello que al dibujar un boceto debemos tratar de realizarlo a escala. La escala es la proporción o la relación entre el tamaño del dibujo y el tamaño real del objeto. Este es un breve ejemplo de lo que te hablo, pero más adelante podrás tratar la escala que más te convenga. El boceto en sí es un dibujo esquemático que no debe llevar muchos detalles ni terminaciones, solamente después de mucho haber avanzado. Pero su objetivo principal es presentar ideas o conceptos. Se trata de la imagen o representación mental de ese objeto sin preocuparse por la estética, por lo bello que pueda estar el dibujo. Solo hay que dar a conocer cuál es tu idea de la mejor manera. Tenemos tres tipos de bocetos. El boceto llamado burdo, el cual representa en el papel la primera idea sin ningún contenido técnico. Luego está el boceto comprensivo, el cual incluye ciertos ajustes de tu idea, con la finalidad de que haya una mejor calidad y sea más comprensible para el cliente
o para el grupo al cual estés exponiendo. Luego está el boceto tipo dummy, y en este la imagen ya alcanza totalmente una calidad en los elementos visuales que se utilizarán para su representación final. Como lo puedes observar, es una sucesión del trabajo, pero que a la final siempre vas a representar la idea. Aquí te muestro un breve ejemplo de lo que es un boceto tipo burdo o rogue. Luego, un boceto comprensivo en el cual hay detalles que le indican a la persona: mira, esto será de esta manera, esto será de esta otra. Y por último, lo que puede considerarse la transición de comprensivo a dummy, donde hay una parte que está trabajándose y luego cuando está totalmente realizada. Este es un ejemplo de un boceto muy elaborado, pero siempre en la parte burda, porque solo da una idea de cómo se verá el dibujo en su representación en 3D. Aquí ves un boceto dummy desde su parte comprensiva hacia su parte final en AutoCAD. Otro aspecto que debes tratar, y siempre hay que manejarlo de la mejor manera, es el croquis. El croquis es un dibujo a mano alzada de un objeto que trata de darle la representación lo más aproximado posible a la realidad, y para ello usa tantas vistas del objeto como le sean necesarias, y por ende añade las cotas que indican las medidas. Aquí tenemos una foto con quizás un grado de resolución muy bajo, pero que me sirve para explicarte posteriormente de qué te estoy hablando. Ve esto. Estas son las vistas de la fotografía anterior. Como te das cuenta, es una imagen de lo que se apreciaría ese objeto si lo encerraras en un cubo transparente y lo miraras desde cada una de sus caras. Cada vista se coloca en la parte correspondiente del cubo desplegado. Obviamente que hay un trabajo muy elaborado ya, pero usualmente el croquis trata de llevar las vistas a mano alzada de lo que sería ese producto o ese dibujo. O un aspecto que también quizás pocas personas se acostumbran a trabajar, pero que es necesario para orientar al productor, son las cotas. Y estas son cifras que indican las medidas reales del objeto dibujado. Estas se escriben sobre las líneas de cota y las cuales se ven delimitadas por las líneas de referencia. Los bocetos te van a ayudar a desarrollar un concepto de manera mucho más rápida. En líneas generales, ellos mejoran tu proceso de diseño, debido a que la naturaleza visual de los bocetos es muy bien trabajado. Trata de explicar mejor tus ideas a las personas. Los bocetos tienen una gran utilidad para cualquier tipo de proyecto de diseño en el que trabajes. Mediante ellos, también es posible ver cómo funciona tu proceso de diseño, así como la evolución de la idea inicial hasta la idea totalmente terminada y evaluada. Además, que es mucho más, agradable que un producto desde su fase inicial esté archivado hasta su producción en gran escala. Entonces se puede observar como el banco histórico de lo que conllevó posteriormente a esa producción. Por lo que te recomiendo siempre trabajar con bocetos.